Aló, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, Inge, sí le escuchamos. Buenas tardes con todos. Perfecto. Bueno, veamos cuántos están conectados para dar ya inicio a la clase. Estamos 11. Bueno, comencemos. Buenas tardes con todos. Primero quiero presentarme para las personas que no me conocen. Y las personas que sí me conocen, me vuelvo a presentar. A las personas de televisión digital, veo que algunos han sido ya alumnos míos. Entonces, para las personas que no me conocen, mi nombre es José Javier de la Torre. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Tengo una maestría en redes de comunicación y tengo experiencia más de 9 años desde el sector privado como público. He estado trabajando en la parte técnica, como en la parte, privada, como en la parte pública. Me he desempeñado en la parte técnica en lo que es las empresas como .NET, Movistar, Claro, en las áreas de networking específicamente. Y últimamente he trabajado para lo que es el Arcotel y el Mintel, en lo que es del sector público, en el tema de regulación, en el sector de las telecomunicaciones. Entonces tengo conocimiento de lo que es el marco regulatorio del país, en lo que es el sector de las telecomunicaciones. Para comenzar, quiero hablar algunas indicaciones generales de la clase. Cómo vamos a llevarle la clase, cómo va a ser la rúbrica de la clase. Vamos a tener, como ustedes bien saben, nosotros tenemos dos parciales, el parcial 1 y el parcial 2, o le conocen el parcial final. El parcial 1 está compuesto desde la semana 1 a la 8 y viene dado por lo que es deberes, consultas, foros y lecciones con el 60% de la ponderación de la nota final. Y el examen tiene un porcentaje del 40%. En lo que corresponde a mi materia, yo siempre mando un deber y un foro semanal. Entonces, vamos de una vez vamos a ir analizando la forma de evaluación para no tener ninguna complicación y que todo quede claro desde un principio y no tengamos ninguna duda. Denme un segundito. Veamos si... Veamos de una vez. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a llevar las clases en mis materias? En lo que es marco regulatorio, yo siempre mando lo que es un foro y un deber. El foro siempre consiste sobre un tema de la clase. Mando un foro o un cuestionario, dependiendo de la semana. Ustedes pueden ir viendo cuándo es foro y cuándo es un cuestionario. Lo que a mí me interesa es que ustedes tienen que contestar la pregunta del profesor. Aquí están las indicaciones. El foro va a estar abierto por una semana, ingresar al foro y responder la pregunta del profesor. Los estudiantes que añaden otra pregunta van a ser calificados con la mitad de la nota. Entonces, si alguien añade una nueva pregunta, les calificó con la mitad de la nota. ¿Cómo ingresan al foro? El foro le hacen clic aquí, en donde dice foro,
Y aquí hacen responder. Aquí está la primera pregunta del foro, de la primera semana. Entonces ustedes ponen responder y todos tienen que responder al foro y a un compañero. No les tomará más de 20 minutos el hacer el foro. Y siempre es un tema que hemos visto en clase, más que todo para reforzar el conocimiento de la clase. El tema de los deberes, siempre mando un deber semanal. Este deber sí ya es un tema que tienen que realizarlo. Vamos al deber de la semana número 1. El deber de la semana número 1, ahí está lo que tienen que realizar en el deber de la semana 1 y las indicaciones para los que han cogido televisión digital o que ya tuvieron esta materia, ya saben cómo yo llevo. Siempre las indicaciones, tomar en cuenta que el deber va a ser calificado sobre rúbrica, solo se aceptan deberes atrasados con la justificación respectiva, utilizar las normas DAPA para realizar el documento. Por favor, hagan en normas DAPA. Esto no es algo por hacerles más complicado los deberes o que ponerles algo más difícil, sino esto les va a servir para el resto de sus vidas o de la parte profesional. Las normas DAPA se utilizan en todas partes. Hasta para lo que ustedes van a hacer, la tesis o el proyecto de titulación o el proyecto práctico, les piden en normas DAPA. Entonces es importante que ustedes ya se vayan familiarizando con esto de las normas DAPA. El resumen debe ser mínimo 2 hojas. No puede ser que un tema que vamos a ver, que yo explico las 2 horas, me vengan y me presenten una hoja de resumen, porque prácticamente no me dicen nada. Y máximo 10 hojas. Yo no quiero letanías, no quiero tesis, no quiero que hayan copiado, sino lo que ustedes vengan. Si me hacen 2 hojas, 2 hojas. Eso es lo que ustedes han consultado y han hecho. Sin gráficos, sin contar gráficos, conclusiones y bibliografías. Los que a mí me conocen ya saben que yo, por donde yo comienzo es leyendo las conclusiones. Yo leyendo las conclusiones, yo ya sé quién hizo el deber y quién no hizo el deber, quién copió, porque hasta las conclusiones copian las mismas conclusiones. Entonces yo ya sé quién copió. Entonces, por favor, hágalo en la conciencia. Las conclusiones realicen sobre el tema, conclusiones del nivel que ustedes ya son 10º nivel, ya van a ser ingenieros, no conclusiones generales. Yo he leído conclusiones que me pones de aprendimos a hacer normas DAPA, ese no es el deber, o aprendimos a realizar el resumen, se aprendió el tema tal. Eso no es una conclusión. La conclusión es algo que ustedes llegan luego de realizar el deber. ¿Qué concluyen? ¿Qué parte les pareció más interesante? ¿Qué parte les pareció que está bien? Aunque sea un tema específico de todo lo que se manda, pero que ustedes hayan concluido, que ustedes analizaron y hicieron el deber. Yo fácilmente me doy cuenta quién hace el deber y quién no hace el deber. Puede utilizar el material de apoyo que yo siempre pongo o puede utilizar un material de apoyo del internet referenciado, no tengo ningún problema. Lo que sí tiene que estar referenciado en la bibliografía, subir el tamaño máximo de 10 megas y siempre poner el nombre y el paralelo al que pertenecen para yo poder guiarme por cualquier tema que yo tenga que hacer. Eso en lo que corresponde a deberes y cómo voy a calificar. Entonces yo voy a tener 2 notas semanales y eso saco una nota por semana sacando el promedio. Si hizo solo el deber, tendrá la nota del deber y no tendrá la del foro. Si hizo el foro, tendrá la nota del foro y no tendrá la del deber. Así llevaríamos lo que es la clase de marco regulatorio, lo que es el tema de las notas. El tema del examen, también yo tengo el examen en línea. Con nosotros no vamos a tener igual que el resto de materias, que cuando ya se acabe el tema de emergencia vamos a regresar a las aulas y tendrán las clases presenciales. Conmigo va a ser siempre virtual, la materia siempre va a ser virtual, entonces acostúmbrense a que vamos a tener así como la estamos llevando ahorita las clases. No es por la emergencia, sino que mi clase, por disposiciones de las autoridades, se la lleva virtual. El tema del examen lo vamos a hacer en la plataforma, vamos a hacer de un banco de preguntas que yo tengo realizado y la haremos en un día que quedemos de acuerdo con ustedes y ese día realizaremos el examen. Es importante que ustedes ya vayan viendo sus compañeros y quién podría ser el presidente del curso, porque yo siempre mando, y mi comunicación va a ser siempre con el presidente del curso. Yo al presidente del curso le digo, ¿hay algún tema? ¿Hay algún chat? Déjenme ver cómo le abro el chat.
Bueno, para acabar esto antes de ver el chat. Alguien que se conectó. Bueno, ya. Entonces, es importante que vean quién puede ser presidente del curso y que les conozca la mayoría de compañeros para que él sería el que se conecta y él sería el que les diría a mí los mensajes que le doy, si hay clases, si hay algún problema, eh, no sé, algún tema excepcional, yo les digo hay que ver la clase grabada, no vamos a tener en vivo por alguna razón que tengamos. Esta semana vamos a dar un cuestionario, alguna cosa que tengamos que hacer. Entonces es importante que si ustedes no me dicen quién puede ser el presidente del curso, yo al final de la clase, yo aleatoriamente escojo a una persona y le digo a usted el nombre presidente del curso. Pues sería bueno que sea alguien que les conozca y que tengan contacto con ustedes, porque si no, no se saca mucho con ese tema. Eso respecto a las calificaciones. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Finge, y cuanto a la asistencia, igual sería por este medio lo que nos registra. Sí, ya voy a la asistencia. De las notas, ¿alguien tiene algún tema de las notas? ¿Alguien algún tema de lo que he explicado hasta ahorita? Las personas que no. Claro, sería bueno que escojan el presidente y que él les dé el número y ustedes hagan el grupo de WhatsApp, obviamente, ¿no es cierto? Eso sería bueno. Entonces, escojan entre ustedes, o si no, yo digo una persona y sería bueno que ustedes al final de la clase, el presidente les pase por el chat el número y todos le mandan un mensaje de WhatsApp y así queda. Pero si alguien ya les conoce a la mayoría, sería bueno que se pongan de acuerdo. Ya, listo. Sobre las asistencias van a ser, voy a tomar las asistencias máximas, lo que dicen las autoridades, lo que nos indica a nosotros. 10 minutos al iniciado la clase, más por la emergencia que tenemos ahorita. Es importante el tema de la asistencia porque yo paso lo que estuve en clases, yo paso lo que estuve en clases. Si no estuve en clases, le pongo falta. Yo he tenido, el anterior semestre hubo estudiantes que perdieron por falta. Lamentablemente ya no es cuestión mía, eso saca el reporte automáticamente el SIGE. Yo ni sé cuántas faltas tienen. Si me pide un reporte, yo tengo mi reporte y digo, ha faltado estas veces. Pero el SIGE saca automáticamente. Yo lo que sí, dada la clase, yo al día siguiente paso notas. Siempre al día siguiente yo paso la asistencia. Entonces, si no se comunicó antes y ya vino luego a decir por qué tengo faltas, no puedo hacer nada porque en el sistema no me permite cambiar la asistencia si no es en 24 horas. Entonces, yo paso al día siguiente la asistencia. Entonces, lo que yo les digo es que por favor no falten, conéctense a tiempo y por alguna razón no puedan asistir o no puede o no asistieron, sería bueno que me lo comuniquen antes de yo pasar. Yo, como les comento, yo doy la clase y el día de mañana yo ya está pasado la asistencia de hoy día. Y ya pasado yo no puedo hacer nada más, no puedo modificar. No, las clases grabadas fueron porque el anterior semestre, como ustedes saben, tuvimos un problema en la plataforma. Entonces la plataforma estaba bien intermitente y no podíamos tener clases. Entonces las clases fueron grabadas. Ahora, como ven, ya es una nueva plataforma. Esta plataforma se llama Zoom. Ya les voy a dar una pequeña introducción al Zoom que me pidieron las autoridades que hagamos. Entonces, como ven, está funcionando bien hasta ahorita y en todas las reuniones que yo he tenido ha funcionado bien. Parece que tendríamos todas las clases en vivo. Si las autoridades o más a futuro, porque recién estamos iniciando el semestre, ven que estamos con intermitencias de la plataforma, entonces me indicarían que grabe. No es porque yo quiera grabar, sino porque las autoridades me dicen. Listo, entonces como ya estamos de inicio de clase, lo primero que vamos a hacer ahorita es tomar lista. Ahora como estamos en este tema antes de seguir dándoles algunas indicaciones, vamos a tomar lista. Denme un segundo. Denme un segundito.
Este es el último. Este es el último listado que me tomé. Entonces, las personas que yo les vayan diciendo, me dicen presente o me escriben, no hay problema. Carlos Alvarado. Presente, ingeniero, buenas noches. Henry Alvarado. Presente, Inge, buenas noches. Patricia Álvarez. Presente, Inge. Carlos Andrade. José Bamonde. Ingeniero presente, buenas noches. Marco Correa. Presente, Inge, buenas noches. Oscar Correa. Edwin Criollo. Presente, Inge, buenas tardes. Cristian Hualchico. Presente, Inge. Walter Wilcaso. Osvaldo Jim. No está Osvaldo Jim. Leonardo Naranjo. No está. Cristian Narváez. Lenin Ortiz. Diego Tabalo. John Ramírez. Andrés Robalino. Luis Ibinta. Andrés Solano. Robalino presente, Inge, le escribí al chat. A Robalino. Vale, a ver que este chat se cierra cada vez que comparto, ya no se puede abrirlo. Gracias, Inge. Ortiz también, Inge, porfa. Alguien que le nombré, alguien que no le nombré y que esté en la conferencia. Ortiz, Inge, porfa. Ortiz. Buenas tardes, Inge. Gualoto Brian también, por favor. Gualoto Brian. Usted no está Sí. en listas. Sí, no consta en lista, pero ya le envié un correo mencionándole que no estaba en lista, entonces me dijo que ya me iba a registrar, pero ya me matriculé de igual manera en el SIG. Ya. Alguien más Richard que... Solano, Inge, buenas noches, lo escribí al chat. Ya. Solano. Gracias, Inge. ¿Alguien más? Déjenme abrir el chat. Isa José, igual le escribí al chat. ¿Por qué no? Isa José. Las personas que no están aquí es importante que regularicen el tema de la matrícula porque aún no constan en listas. ¿Hay algún tema de que ahora, bueno, ahorita las autoridades están dando facilidades, ya vamos a ver también algunas indicaciones que Inge, buenas me dijeron que les noches. dé. ¿Alguien más? Wilcaso, por favor. Wilcaso, por favor. Caso. ¿Alguien más? No sé, el chat, qué raro. ¿Alguien más? Listo. Bueno, vamos a ver a lo que me indicaron que les diga. Inge, buenas noches. Correa Gancino se encuentra, pero tiene problemas con el audio, me indican, no sé si ha maldito. Recién se abrió el chat. Aquí lo tengo. ¿Quién me dijo? Correa Gancino tiene problemas con el audio, me indica. Ya. Gracias, Inge. Ya. Otra cuestión. El tema de... Yo el anterior semestre, como yo no les veo si ustedes están poniendo atención, se conectarán, tomarán la lista o
o no vendrán o se conectan y dejan ahí, yo siempre les decía poner presente o hacía preguntas sobre la clase y veía quién estaba conectado o quién no estaba conectado, porque el que solo vino y se conectó los primeros minutos quiere decir que dejó conectado y se fue. Entonces, quiere decir que no está en clases. Entonces, no asistió, para mí no asistió a clases. Esta aplicación... Inge. ¿Perdón? Buenas noches, Inge. Oscar Correa les saluda. Disculpe, tenía un problema con el audio y acabo de volver a salir e ingresar para poder comunicarme con usted. Ah, ya, no hay problema. Por favor, para que me considere. Correa Gancín, Oscar... No, Correa, Oscar Fernández. Ya está en lista. No sé. Ya, muy amable. Ya, entonces, esta aplicación nos permite tener, primero nos da estadísticas de cuánto tiempo están conectados. Y segundo, en lo que es participantes, ahí ustedes pueden levantar la mano. Entonces, yo algún momento, si veo que no me contestan, yo solicito, por favor, todos levanten la mano. Y el que no está levantado la mano, yo ya sé que no está en la clase. Hagamos un ejemplo ahorita. Por favor, todo el mundo vaya a participantes y en este momento pone levantar la mano. Todo el mundo, por favor, poner levantar la mano. Ya, como podemos ver ahorita, levantaron todos menos Richard Solano. Afirmativo, Inge, no puedo, no me están dando la opción aquí. Qué raro, porque en participantes de ahí sale. Sí, estoy aquí donde está participantes, pero no me permite, por eso estoy aquí tratando de ver cómo se hace esto. Cristian Narváez no levantó, ¿quién más no levantó? Luis Civinta, Cristian Narváez, Segundo Morocho. Entonces, presente, máster. Ya, pero no levantó la mano. Entonces, yo veo quién está poniendo atención y quién no está poniendo atención, y el que no pone atención es como que no está en clases. Entonces... Inge, en este caso, que no se pueda, no es bueno escribirle al chat y ponerle, aunque sea alguna respuesta ahí. Claro, si no me pone presente en el chat, si no hay cómo. ¿Sabe? Alzar la mano o si está en inglés, de raise hand. Afirmativo, pero no le veo la opción, estoy tratando de buscarla. No le encuentro la opción, máster, igual. Revisen por si acaso si es que a lo mejor es la versión, porque hay una versión anterior que tenía ese inconveniente. Traten de actualizar la última versión, Inge. Ya, bueno, podrían ver, si no tienen cómo levantar la mano, me escriben presente al chat. Pero la cosa es que estén todos atentos. Lo bueno de aquí es que yo ya veo más fácil quién está y quién no está. Listo. Denme un segundo, que hay estudiantes que recién ahorita quieren ingresar a la clase. Entonces tengo que activarles el grupo. Denme un segundito. Permisos. ¿Qué me mandó? Tania Maguaña. La otra persona es John Ramírez. Cristian Ramírez. Listo. Ya, perfecto. Entonces... Máster, disculpe, buenas tardes. En este momento ingresé segundo morocho. Segundo morocho. No está tampoco en lista.
¿Cuál es su nombre? Segundo, Mauricio. Sí, le envié un correo pronto. Ah, sí, ya. Ya dijo que me añadió. Ya le añadí. Buenas tardes. Yo ingresé también hace unos minutos, Cristian Narváez. Listo. Ya, es importante la puntualidad, ¿no? Ahora las autoridades nos dijeron que son 10 minutos. No les podemos prohibir que ingresen a clase, pero no tendrán asistencia. Entonces, por favor, les pido puntualidad en las clases. Las personas que no consten en listas, por favor, traten de regularizar lo que es la materia. Regularizar la matrícula, por favor. Listo, vamos a ver el tema. Un segundito. Ya, para las personas que no les llegó el instructivo, aquí tenemos el instructivo, el entorno virtual. Ahora vamos a utilizar lo que es el Zoom, la aplicación Zoom. Antes utilizábamos el Blick Button del Moodle, ahora vamos a utilizar el Zoom. Vamos a poder ingresar lo que es a nosotros, lo que nos corresponde a lo que es presencial y semipresencial a través de esta URL. Bueno, ya está abierto, ustedes ya le pueden abrir. Procesos académicos, pueden ingresar mediante el link de acceso directo por la página web. Se registran con el nombre de usuario que ustedes tienen, siempre es la letra E y su cédula. En las plataformas semipresencial y presencial, que es lo que nosotros estamos conectados, es este URL para los estudiantes que quieran acceder al EVA, a la plataforma virtual, ponen su usuario y ahí les salen las materias cargadas. Y luego van a lo que hicieron ahorita, iniciar sesión. Y finalmente tienen que descargarse, los que no tienen el Zoom, descargarse el Zoom y realizar la activación del Zoom y ya podrán tener el tema de la aplicación. Es importante también ingresen a la biblioteca, el tema de las bibliotecas que también están en línea. Listo. El tema de las faltas, el tema de los deberes, yo les digo, el tema de los deberes yo no recibo si no es con una justificación. ¿Cómo es la justificación? A través del SIGE. Las faltas también son a través del SIGE. Entonces, si ustedes faltan, no se acercan a mí y decir yo falté porque no pude. Tienen que hacer la justificación correspondiente a través del medio y las vías adecuadas. Esas vías es el SIGE. Entonces, por favor, cualquier tema de justificación, realizarlo a través del SIGE. Me mandan ya el PIN de que están justificados al correo. Y si ya nos normalizamos, me pueden llevar el impreso, el papel a mi oficina. Si no me mandan por correo, igualmente, no hay ningún problema. Yo le activo el deber con la penalización correspondiente. Entonces, no habría ningún problema sobre eso. ¿Qué más teníamos que decirles de algún instructivo? Ya les dije del aula virtual. La aula virtual nos permite hacer algunas cosas, compartir las páginas. Como ven, es más didáctico que el anterior Biblioton. Yo puedo compartir páginas, mi escritorio, compartir documentos. En el otro solo tenía el PowerPoint y nada más. Aquí puedo compartir más y se puede hacer más didáctica la clase. El tema de las asistencias, de las notas, ya les dije. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, Inge, está claro. Ya, perfecto. Ya, el tema de las notas también está todo correcto, entonces no había ningún problema. El tema de las notas, entonces la materia sí es un poco extensa, es demasiado extensa la materia, entonces sí les recomiendo que vayan leyendo los documentos que se mandan, leyendo las diapositivas. Yo en los exámenes no me invento nada, en los foros y en los deberes tampoco me invento nada, siempre mando de lo que yo les doy en clase, no me invento nada. Las personas que quieran pasar conmigo fácilmente tienen que hacer los deberes y foros y no tendrán ningún problema. Las personas que no hagan deberes ni foros, lamentablemente tendrán problemas al finalizar el semestre porque no completarán la nota. Entonces, como recomendación, hagan lo que es los deberes, hagan los foros, les van a ayudar más aún los foros. Los foros tienen que comentar, es más para
para que ustedes vayan interactuando y den sus opiniones y opiniones coherentes, ¿no? Pero que puedan ustedes hacer un reforzamiento de lo que ya vimos en clase. Si no hay más preguntas, vamos a dar inicio a la clase de la semana número 1. Vamos a comenzar viendo lo que es la normativa internacional, lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y vamos a ver algunos reglamentos que tiene la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Qué es la Unión Internacional de Telecomunicaciones? ¿Alguien ha escuchado sobre la UIT? ¿Alguien sabe qué es la UIT? ¿Alguien ha escuchado sobre la UIT algo? ¿Es la que dictamina los reglamentos o parámetros de telecomunicaciones? Sí, sí, correcto. Es un organismo supranacional, es un organismo internacional que básicamente nos normaliza, regula y genera proyectos de telecomunicaciones a nivel mundial. Entonces, todos los Estados miembros que forman parte de este organismo tienen que acatar todo lo que la OIT dice si aceptan formar parte de la OIT. ¿Cuál va a ser el objetivo del encuentro? Obtener una visión general de los diferentes organismos internacionales que rigen en el sector de las telecomunicaciones y el papel del Ecuador en los mismos. Vamos a ver un poco de historia antes de entrar en las funciones de la OIT. Fue fundada en 1865, como pueden ver ya algún tiempo, con el nombre de International Telegraph Union, porque en esa época era a través de las comunicaciones del telégrafo, entonces fue el primer medio de comunicación y fue así como se le denominó. A partir de 1932 cambia su nombre a lo que se conoce como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o la OIT, en inglés ITU, y en 1947 se convierte en una agencia especializada de la ONU. La ONU es el organismo de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, y la OIT es una agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas, lo que le hace especializada ¿en qué? En las telecomunicaciones. Como dato, el 17 de mayo de 1865 se creó lo que ustedes ya saben, paralelamente a la creación de la International Telegraph Union, se suscribe el primer organismo o convenio telegráfico internacional. Es por eso que nosotros celebramos el Día de las Telecomunicaciones el 17 de mayo, porque en ese día fue el que se celebró el primer convenio internacional de telecomunicaciones. En la actualidad, la ITU facilita la conectividad internacional de redes de comunicación, atribuible en el plano mundial del espectro de frecuencias radioeléctricas. Esto es sumamente importante y es una de las principales funciones de lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en lo que respecta al espectro de frecuencias radioeléctricas. ¿Qué es el espectro de frecuencias radioeléctricas? Es todo el rango de frecuencias que son utilizables para las telecomunicaciones. Entonces, ese espectro hay que dividirlas en bandas pequeñas de acuerdo a los servicios de telecomunicaciones que vamos a dar. Un ejemplo, la banda UHF, la banda VHF tiene un rango de frecuencias. Entonces, la ITU me dice, estas bandas de frecuencia van a ser asignadas para radiodifusión. Ustedes saben, la VHF y UHF se sirve para radiodifusión. Es importante conocerle este tema. El tema del espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales elabora normas técnicas que garantizan la interconexión armoniosa de las redes. Todos los protocolos que utilizamos, sea el protocolo de Internet, sea el protocolo de SIP, sea el protocolo que utilizamos del IP, cualquier protocolo es normalizado por la ITU. Se ayuda de varios, de la IEEE, de varios fabricantes, de varios organismos internacionales y genera las recomendaciones en lo que es las normas técnicas, de acuerdo a los fabricantes y a los proveedores de servicios que generan las tecnologías en el país. Y se esfuerza por mejorar el acceso de las TICs en comunidades insuficientemente atendidas en el mundo. Entonces, otra de sus principales características es que
genera proyectos en países en vía de desarrollo, que la brecha digital es no se ha desarrollado, es la brecha digital muy grande, y genera proyectos en lo que es el ámbito de las telecomunicaciones. Ya todo eso, ¿quién me puede decir qué es la brecha digital? ¿Qué entienden por brecha digital? ¿Qué es brecha digital? Es el lapso que se intercambia la tecnología, va avanzando y va creando un acople a varias tecnologías para otros equipos. Ya, el avance de tecnología. Y el avance de tecnología no está relacionada con la palabra brecha. Sería Sí como tiene la relación, desigualdad pero entre no personas tiene con pueden la brecha acceder, digital. no. Sería la desigualdad entre las personas que no pueden tener acceso a esa tecnología, unas sí y otras no. Correcto, esa es la respuesta correcta. La brecha digital, ¿a qué se refiere? A un grupo de personas que no tienen acceso a las TICs. ¿Qué es las TICs? ¿Qué es las TICs? ¿Qué me puede decir qué es las TICs? Van a ser ingenieros en telecomunicaciones. ¿Qué son TICs? Tecnología de la información y comunicación. Correcto, todo lo que es las tecnologías de la información y comunicación que están ahí, el internet, la telefonía, etcétera, todo lo que son las telecomunicaciones. Entonces, ese grupo de personas que no tienen acceso a las TICs, entonces ese grupo tiene una brecha digital. Con el avance tecnológico, no necesariamente, porque hay ahorita en la ruralidad, aquí hablando del país, que no tienen acceso a internet. Si ustedes vamos a ruralidades en la costa, o vamos a ruralidades en la Sierra Central, hay cantones que no tienen acceso a internet, o hay parroquias que no tienen acceso a internet. Eso es una brecha digital. Entonces, la Unión Internacional de Telecomunicaciones genera proyectos en vías de desarrollo para disminuir la brecha digital. ¿Cuáles van a ser las funciones que tiene la OIT? Define los servicios de telecomunicaciones. Obviamente define todos los servicios: telefonía, acceso a internet, troncalizado, comunicaciones satelitales, transporte internacional, ¿qué más? SMA, servicio móvil avanzado. Todo lo que son servicios de telecomunicaciones, todas las definiciones vienen por la OIT. Desarrolla y recomienda estándares internacionales para equipos y sistemas. Obviamente les comenté, desarrolla estándares, son nuevos estándares que se van generando. El tema de la compresión, el tema de la televisión digital, los estándares también genera y recomienda estándares internacionales de equipos y sistemas. Entonces, obviamente, está involucrado en todo lo que es las telecomunicaciones. Coordina la asignación de frecuencias, así como un registro para prevenir interferencias. Ya les dije, una de las principales asignaciones es el reglamento de radiocomunicaciones, que es un plan nacional de frecuencias internacional, digamos. Localmente se le conoce como Plan Nacional de Frecuencias, ya lo veremos en las próximas clases. Coordina la asignación de las posiciones satelitales en las órbitas geoestacionarias. ¿Qué son órbitas geoestacionarias? ¿Quién me puede decir qué es órbitas geoestacionarias? ¿Alguien que me puede decir qué son las órbitas geoestacionarias? Las órbitas donde se encuentran los satélites. Perdón, no lo escuché. Que mencionan que son órbitas las que se encuentran los satélites, pero existen dentro de las GEO, LEO, a una cierta altura de la Tierra. Ya, correcto. Pero ¿qué específicamente es la geoestacionaria? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tiene de características la geoestacionaria? ¿Cuál es la característica principal de la geoestacionaria? A los que tuvieron televisión digital conmigo, ¿qué es geoestacionaria? Veamos. Oscar Correa. ¿Qué es la órbita geoestacionaria? Eso no mencionaba que se encuentra a una cierta distancia de la Tierra y es aquella donde se ubican los satélites. Ya, obviamente se ubican los satélites, pero ¿qué pasa con la Tierra? El punto de referencia es fijo, ¿no es cierto? Los parabólicos... Permanece inmóvil sobre un determinado punto. Eso, correcto, perfecto. Esa es la característica principal. ¿Qué pasa en el tema de la regulación de las órbitas geoestacionarias? Como ustedes saben,
el planeta Tierra es una circunferencia, bueno, no casi perfecta, y tiene todos sus grados, es limitado. Entonces, las distancias entre satélites y la ubicación de los satélites es limitada. Entonces, tenemos que tener un órgano supranacional que tenga que gestionar la ubicación de los satélites con los diferentes países. Entonces, esa es la intervención que hace la OIT. No tenemos N espacio, valga la redundancia, en el espacio, para poner N infinito de satélites, porque es una circunferencia, tenemos 360 grados y también tenemos que estar en diferente posición para que no se causen interferencias. Posibilita la integración de nuevas tecnologías en las redes de telecomunicaciones, fomentando a su vez el desarrollo de nuevas aplicaciones y funcionalidades. Nuevas tecnologías, el 5G es una nueva tecnología, entonces también contribuye. Promueve y contribuye a los esfuerzos de desarrollo de las telecomunicaciones en países de menos recursos, lo que ya les había mencionado, y realiza coordinaciones y diseminación de la información necesaria para la planeación y operación de servicios de telecomunicaciones. Te dije una pregunta. En esto que dice contribuye a países, esfuerzos de desarrollo de las comunicaciones de países con menos recursos, ¿ellos asignarían un fondo común para esos países? No, no es un fondo común. Ellos generan proyectos, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir proyectos? Ellos hacen el traslado de información de proyectos viables en esos países de desarrollo. Entonces, un ejemplo, países del África que no tengan, me pongo un ejemplo, que no tengan televisión digital o no tengan internet. Entonces, ellos hacen las mejores prácticas que hay en el mundo y les dice, ve, este proyecto es viable, esto tienes que plasmarlo tú como gobierno, te recomendamos, ¿no? Porque esa parte no es obligatoria. Te recomendamos que utilices esta forma, y esto te costaría. No necesariamente tiene que ser con un presupuesto, pero estos proyectos luego van con otros organismos internacionales de las Naciones Unidas y también pueden llegar a proyectos del Banco Mundial, y el Banco Mundial sabe financiar esto. Pero, como la parte técnica, ¿qué hace la OIT? Gestiona y traspasa la información técnica, digamos, de la experiencia que tiene mundialmente a estos países que están en vía de desarrollo. Entonces les dice, esta es la nueva tecnología, esto podemos utilizar, este es el proyecto, se inicia así, así, esto van a ser los resultados que vas a tener al final, que contribuyen en tal cosa. Entonces luego viene el país. Sí. Serían como tipo apoyo social para... Correcto, a los organismos, más para generar y promover proyectos de desarrollo. Pero la OIT no financia económicamente, digamos, sino promueve. Y también es un lazo entre otros organismos internacionales económicos que pueden ya sustentar el proyecto. Porque ustedes tienen que analizar, y esto les va a pasar en la vida real. Ustedes para poder hacer una cosa técnica tienen que presentar un proyecto, como hacen la tesis. Entonces ustedes hacen el proyecto, comienzan los objetivos, del alcance, etcétera, 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 y al final hacen la planificación, ¿no es cierto? Dentro de esa planificación va a estar los costos que va a generar el presupuesto, el análisis de riesgo, etcétera. Entonces, ese proyecto es el que hace la OIT. Es como decir, como el que ustedes hacen, el plan de tesis, pero ya un proyecto grande, ¿no es cierto? Entonces, este organismo le dice, ve, vamos a hacer así, 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 este es el alcance, esto es así, esto es así, este es nuestro cronograma, estos es nuestros recursos. Ya teniendo un proyecto ya es más fácil ir a un organismo bilateral y decirle, este es el proyecto y nos cuesta eso. No sé si ahí ya quedó más claro. Sí, gracias. Ya, realiza la coordinación, esto ya vimos. Ya, temas claves que tratan en la actualidad lo que es la OIT, lo que es la ciberseguridad. Ese es un tema muy importante que están viendo en la actualidad, la ciberseguridad. Como ustedes saben, recién el año anterior hubo el robo de datos en el país, que están en Miami, que en los servidores, etc. El tema que fue en el 2017, creo que atacaron los servidores de Twitter. Recién creo que el 2018 hubo ese virus del ransom, que me acuerdo si era ransom, que atacaron a las empresas grandes y cobraban para devolverles la información. Entonces, el tema de ciberseguridad es un tema clave que está viendo en lo que es la OIT.
Las telecomunicaciones de emergencia. ¿Quién me puede decir qué es telecomunicaciones de emergencia? ¿Qué entienden por telecomunicaciones de emergencia? Telecomunicaciones de emergencia, ¿qué entienden? Segundo Morocho, a ver, ¿qué entiende por telecomunicaciones de emergencia? ¿Sí está el señor Segundo Morocho? Sí, máster. Sería así lo que utilizan en caso de alguna emergencia o podría ser Bueno, el algún nombre dice terremoto. emergencia, pero, o un ejemplo, póngame un ejemplo, ¿qué entendería? Un ejemplo que usted técnicamente pensaría. Que sea el uso de otras señales, otras frecuencias. No, no. ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué entienden por sistemas de emergencia? Podría ser como el que se instaló aquí para el tema de, en caso de erupción o deslaves, de que se active algo en caso de riesgos o catástrofes. Correcto, ese es un tema de emergencia. Ese es un tema de emergencia. Otro ejemplo que yo les pongo, el tema que ahorita lanzó el COE. Bueno, no sé si les llegaría a algunos de ustedes de CNT que les llegó un mensaje y les hizo despertar a los de CNT, no salga de casa, algo así. A los que tenían CNT les llegaron en algunas partes del país. Ese es un tema de emergencia que lo maneja el 911 a través de CNT. CNT tiene ese servidor en su plataforma y ese manda mensajes automáticos a todos los celulares. Mandó la anterior semana mandó a todos los de CNT, no sé, los que tengan CNT les debe haber llegado, y han de haber llegado un mensaje y hasta creo que les hizo una bulla el teléfono. Entonces, esos son temas de emergencia. Otro que está generando en la telefonía, en la televisión digital que se está promoviendo, que los televisores se prendan y digan alerta de tsunami. En las costas, por favor, vayan a zonas elevadas. En esa prueba se prenden las televisoras y hacen un sonido. Entonces, todo esto son temas de emergencia en las telecomunicaciones. Ya, el tema del cambio climático, ¿qué corresponde a lo que es, corresponde a la OIT? Es importante el cambio climático por los residuos electrónicos que generamos nosotros como tema de telecomunicaciones. Ustedes saben que las telecomunicaciones generan gran residuos de electrónicos. ¿Qué pasarán con hace 50 años que salió, creo, la primera computadora? ¿Qué pasaría con esos componentes electrónicos? Sería conveniente que exista una norma que haga el reciclaje circular que le conocen, donde todos los materiales se le hagan un reciclaje, los elementos que sean de metales preciosos se los quiten y se vuelvan a utilizar en tecnología nueva. Entonces eso se llama un reciclaje circular. Entonces eso sería bueno aplicarlo y eso está estudiando la OIT. Aquí en el país no hay una normativa que hagan eso, es por eso que aquí en el país el televisor viejo que no le sirve le botan al basurero. Lo conveniente sería que ese televisor vaya a un proveedor que haga reciclaje electrónico y haga el reciclaje en su fábrica, en su industria y genere nueva tecnología. Entonces, no sería un desperdicio y no afectaríamos al medio ambiente. El espectro y los satélites, ya vimos, la banda ancha es sumamente importante y el tema de la brecha digital que ya conversamos. La OIT está abierta a todos los estados que pueden convertirse en estados miembros de la Unión, así como organizaciones privadas como los operadores, fabricantes de equipos, organismos de financiamiento y organismos de investigación. Ya les comenté por qué es importante los fabricantes y los organismos de investigación, o por qué son importantes los fabricantes que sean miembros de la OIT. ¿Qué me puede decir? Recién les mencioné. Porque para fabricar las cosas, pueden basarse en parámetros que todos se combinen entre ellos. Bueno, en tema de interconexión sí, pero ¿por qué creen que es la principal característica o es fundamental tener a los fabricantes en la OIT, que sean miembros de la OIT? ¿Qué me puedes decir? Y que ¿Quién me para puede ellos serían decir? los que les lleguen las normas y los
parámetros para construir los temas de investigación que se requieren. Ellos serían los encargados. Sí, por ahí va el tema. Generan las normas. El fabricante, ¿quién genera la nueva tecnología? ¿Quién generaría la nueva tecnología? ¿Quién está generando el 5G actualmente? Huawei, ¿no es cierto? Y Huawei es el que está generando sus equipos y sus protocolos. Entonces, si los fabricantes no forman parte de la OIT, no vamos a tener las normas y no vamos a tener los protocolos, no vamos a tener los equipos que ellos están utilizando para poderlos normalizar y estandarizar y que todo el mundo tenga. Porque con nuevo cambio tecnológico siempre viene nuevos protocolos, nuevos métodos de comunicación, etc. Entonces, los fabricantes es importante que formen parte de la UIT. Y en sí, disculpen, en sí sería la importancia para normalizar el desarrollo dentro de protocolos que todos conozcan, ¿no? Correcto. Un tema que está en boga ahorita. El IoT, el Internet de las Cosas. Utiliza el Internet, pero hay que también otros protocolos de comunicación. Sería conveniente que lo normalicen. No hay una normalización internacional. Depende de algún fabricante que lo realice y lo estarían investigando la OIT. Entonces, sí, es importante, es sumamente importante. Yo pensaría que es lo medular, porque nosotros como países ya generamos la norma, la política, la regulación. ¿Pero de qué? De los protocolos y las nuevas tecnologías sí salen. ¿Y de dónde salen eso? De los fabricantes, de los organismos de investigación. Los que investigan el 5G, el 6G, el 7G, que la internet ya no sea gigas, y ya no sea GPON, sino 10 GPON, sino ya etcétera, 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 etcétera. Entonces, todas estas nuevas tecnologías tienen que ser regularizadas, lo que pasa en la televisión digital, que este estándar, este otro estándar, este estándar. Entonces, todo tiene que irse normalizando y regulando. Para que ustedes entiendan, no, las telecomunicaciones no es porque trabajan en el mundo porque sí. Hay este ente supranacional que controla y regula todo a nivel mundial, digamos. Entonces, no es que se lance una tecnología y ya funciona, ¿no? Todo tiene que ir de una forma adecuada. Continuemos. El Ecuador es miembro de la OIT en calidad del Estado miembro desde el 17 de abril de 1920. Este 17 de abril ya seríamos 100 años parte de la OIT, como dato importante. La OIT se compone de 193 Estados miembros, así como de unas 900 empresas, universidades y organizaciones internacionales y regionales. En la OIT, los miembros de los sectores públicos y privados trabajan en conjunto para ayudar a conformar el futuro entorno normativo y reglamentario. Como los mencionaba, el sector público y privado trabajan en conjunto para ayudar a conformar el futuro entorno normativo y reglamentario. Las normas mundiales y las mejores prácticas en materia de TICs en área de la aplicación de accesos de servicio. Entonces, todo es un trabajo conjunto entre lo que es el sector público y privado para generar el futuro en el entorno normativo del país. Aquí está una lámina donde está ubicada la OIT, está en Ginebra, su matriz. Ahí podemos ver las diferentes oficinas y lo que corresponde a Sudamérica está en Brasilia y en Santiago. Y podemos ver que está en Bangkok, en Nueva York, etc. Los organismos internacionales, este es importante. Este lo vamos a ver la próxima clase. Este es el organismo que representa al continente americano en la OIT. Se llama la CITEL, la Comunicación Interamericana de Telecomunicaciones. Este organismo lleva a la OIT, como decir, él lleva todas la voz y el voto como región. ¿Qué nos conviene a nosotros? ¿Qué hemos visto que nosotros queremos que se implemente? ¿Qué se debe cambiar? ¿Qué se debe mantener? Etcétera. Existen otros organismos internacionales, como el europeo, el africano, el de Asia, el de Arabia y el de Australia. Entonces, todos son organismos regionales y el que nosotros vamos a estudiar la próxima clase es la CITEL. Él lleva la voz y voto de lo que es el continente americano. Listo, vamos a entrar en la organización y la estructura de la UIT.
La OIT está formada por su cabecera, por la Conferencia de Plenipotenciarios, el Consejo y la Conferencia Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales. La Conferencia de Plenipotenciarios son todos los Estados miembros. Ahí participa lo que es Ecuador. ¿Quién creen que es el representante de Ecuador? O bueno, de una vez, es el ministro de Telecomunicaciones, es el que va hacia la OIT como representante del Ecuador o su delegado. ¿Qué es lo importante que ustedes conozcan? La OIT tiene 3 sectores que son importantes, lo que es el sector de radiocomunicaciones, el sector de normalización y el sector de desarrollo de telecomunicaciones. Cada uno tiene su director y sus oficinas de radiocomunicaciones. Cada tiene su director, como pueden ver, y cada uno tiene sus conferencias mundiales. Aquí tienen sus conferencias mundiales de radiocomunicaciones, donde van a analizar todo lo que es el reglamento de comunicaciones, las asambleas normales de normalización. Este se va a encargar del tema técnico, ya protocolos, normalización, despliegue de nueva tecnología. Este ya es un tema técnico. Y las conferencias mundiales del desarrollo de las telecomunicaciones, lo que les hablaba de la brecha digital. Proyectos que se pueden generar en países en vía de desarrollo. Entonces vamos nosotros a ver las conferencias y las asambleas. Vamos a analizar la conferencia de plenipotenciarios, la conferencia mundial de desarrollo de telecomunicaciones, la conferencia mundial de telecomunicaciones internacionales, la asamblea de normalización y la conferencia mundial de radiocomunicaciones. Esta es la más importante. La conferencia mundial de radiocomunicaciones, donde se analiza la atribución de cada frecuencia a un servicio de telecomunicaciones. Vamos a hablar primero de la conferencia de plenipotenciarios. Es la gobernanza de la OIT, forman la conferencia de plenipotenciarios y el consejo. La conferencia es el órgano de mayor rango de la OIT y consiste en una reunión de los Estados miembros cada 4 años. Esto lo genera, va un representante del Ministerio de Telecomunicaciones o el ministro de Telecomunicaciones debe ir a esta conferencia. ¿Qué se hace ahí? Se establecen políticas, se determinan la estructura de la OIT, adoptan planes estratégicos y los planes financieros del organismo. Vuelvo y repito. ¿Qué analiza la conferencia de plenipotenciarios? Establece el plan de ruta para las cosas políticas, determina la estructura del OIT, adopta los planes estratégicos y financieros del organismo. Y todo eso se consagra en la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esto es importante que se acuerden. Esto es uno de los 3 documentos que son mandatorios para cada estado. Este de aquí. Este es importante que conozcan. Todo lo que les digo, las políticas, la estructura y los planes estratégicos y financieros están en la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este documento firman y aceptan todos los Estados miembros y es mandatorio para todos los Estados miembros de todos los países que conforman la OIT. El Consejo, a su vez, tiene un trámite más administrativo y es un tema de programar el trabajo y gestionando los proyectos de la OIT. Las conferencias mundiales de telecomunicaciones internacionales. La Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales se celebra en la petición de la Conferencia de Plenipotenciarios y tiene la potestad para revisar el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales. Otro documento que es importante que conozcan. Este es otro reglamento que es mandatorio para todos los países miembros. Ya vamos 2, ¿no es cierto? Vimos la Constitución de la OIT y ahora vimos el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales. Son 2. ¿Qué consiste en este? Rige la provisión y explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como los mecanismos de transporte para proporcionarlos. Entonces ya, aquí nos dice, ya es la parte técnica, ¿no es cierto? Dice provisión y explotación de servicios públicos de telecomunicaciones, así los mecanismos de transporte utilizados para proporcionarlos. Ya es un reglamento de telecomunicaciones internacional
en lo que viene a ser servicios públicos. Ya veremos más adelante qué es un servicio público. Debido a la rápida evolución de la tecnología de telecomunicaciones, el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales se centra en principios generales destinados a facilitar la interconexión y el interfuncionamiento a nivel mundial sobre la base de acuerdos establecidos entre operadores de telecomunicaciones. Es importante. Facilita el tema de la interconexión y el interfuncionamiento. Si no tenemos interconexión, nosotros estamos en un país en Estados Unidos y queremos comunicarnos con Ecuador y no tenemos una interconexión técnica, es como que hablamos inglés y hablamos español, nunca nos vamos a entender. Entonces, técnicamente tenemos que llevar estos protocolos a una norma internacional que permita una fácil interconexión y un fácil interfuncionamiento que permita facilitar la comunicación a nivel mundial. Listo, lo que les hablaba, el carácter vinculante de los documentos producidos por la OIT. Son 3, la Constitución y Convenio de la OIT Internacional de Telecomunicaciones, lo que ya vimos. El Reglamento de Radiocomunicaciones, que ya lo vamos a analizar, y el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales. ¿Qué era la Constitución de Convenio Internacional de Telecomunicaciones? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? A ver, el señor John Ramírez que me diga, que me dijo que está atendiendo a clases. ¿Sí está conectado el señor John Ramírez? Ya. ¿Qué es la Constitución? ¿O qué tenía la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? ¿Qué llevaba? Ya son las políticas y planes estratégicos. ¿Qué más? Estratégicos, ¿qué más falta? Falta la estructura. Ya, perfecto. ¿Y qué me puede decir qué era el reglamento de las telecomunicaciones internacionales? ¿Qué llevaba el reglamento de las telecomunicaciones internacionales? ¿Quién me puede decir? A ver, el señor Edwin Criollo. ¿Qué era el reglamento de las telecomunicaciones internacionales? Lo que acabamos de ver ahorita. Y el reglamento sería las normas que rigen a todos los países que son parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que se cumplan. Ya, ¿y qué nos permitían con eso? Normar que todos trabajen bajo mismos estándares y... Ya, tienen que trabajar el mismo estándar, ¿no es cierto? Para poder comunicarse. ¿Eso cómo se llama la comunicación? Para la interoperatividad, ya lo que dice Patricia Álvarez, y la interconexión. Entonces, ahí está todo lo que, las normas internacionales para una interconexión mundial. Estaba correcto lo que nos dijo Edwin, pero ¿para qué nos sirve? ¿Cuál era el fin? El tema de la interconexión. Y finalmente vamos a ver el reglamento de radiocomunicaciones, que es el documento fundamental de la OIT. Como les mencionaba, estos 3 documentos son de carácter vinculante y obligatorio para todos los Estados miembros. Entonces, todos tienen que acatar. Ya lo vamos a ver que existe en una pirámide jerárquica en el Ecuador. Está primero la Constitución y de ahí vienen los tratados internacionales, de ahí las leyes orgánicas, las leyes normales, ¿cómo se llaman? Los reglamentos, etcétera. Ya lo vamos a ver en las siguientes clases. Los sectores de la OIT, el de radiocomunicaciones, normalización y desarrollo. A ver, ¿quién me puede decir cuál era el sector del desarrollo? ¿En qué se encargaba el sector de desarrollo? Que también ya les mencioné. El de desarrollo. A ver, Luis Ivinta. ¿Sí está el señor Luis Ivinta?
Luis y Vinta. Luis y Vinta. Luis y Vinta la 1. Luis y Vinta las 2. Luis y Vinta a las 3. Y este no está el señor Luis y Vinta. No le tengo ni puesto en esto. Next. Andrés Robalino. ¿Está el señor Andrés Robalino? Sí, Inge. Ya, coménteme. Sobre el desarrollo, son los proyectos que genera la ITU para la brecha digital. Correcto. Son todos los proyectos que generan para la brecha digital. ¿Qué era el sector de la normalización? ¿Quién me puede decir? El sector de normalización. ¿Qué era el tema de la normalización? Richard Solano. ¿Está el señor Richard Solano? Afirmativo, Inge. Se trataba acerca de las ¿cómo se llama? De las regulaciones que pone para que todos los fabricantes hagan de desarrollar su tecnología de acuerdo a ciertos estándares. Ya. Son el tema de los protocolos de comunicación, ¿no es cierto? El tema de las nuevas telecomunicaciones, nuevos servicios de telecomunicaciones, nuevos servicios, nuevas infraestructuras, nuevos protocolos de telecomunicaciones. Y finalmente, ¿qué me puede decir qué es del sector de radiocomunicaciones? El más fácil, el más importante. ¿Quién me puede decir? El sector de radiocomunicaciones. Cristian Narváez. Cristian Narváez. Sí, buenas noches, Inge. Sí. ¿Cómo está? Coménteme. ¿Qué trata el sector de radiocomunicación? Trata sobre los procedimientos que se aplicarían para la transmisión de telecomunicaciones. No. Las normas. No es eso. ¿Quién le puede ayudar al señor? Mije, es para normar el uso de las frecuencias. Del espectro radioeléctrico. Del espectro Es radioeléctrico, correcto. dependiendo hacia dónde quiere orientarse la comunicación. Listo, correcto. Para que se acuerden de una manera sencilla, radiocomunicaciones, se acuerden frecuencia, normalización, protocolos, nuevas tecnologías, desarrollo, proyectos de desarrollo en países en vías de desarrollo. Básicamente es eso. Vamos a ver ahora sí cada uno de ellos. Sector de radiocomunicaciones. Y ustedes parte del deber tienen que ver, cada sector tiene sus comisiones de estudio y sus grupos de estudio. Ustedes tienen que ver los grupos de estudio que tienen, son varios. El sector tiene un grupo de estudio y cada grupo de estudio tiene varias comisiones de estudio. Todos esos tienen que ustedes hacer parte del deber. En el documento que yo les puse anexo están, si quieren en la página del UIT, en el internet, donde quieran consultar. No hay ningún problema. ¿Pero qué hace el sector de radiocomunicaciones? Se encarga de las cuestiones relacionadas con las características técnicas de los servicios y sistemas inalámbricos, tanto terrestres como espaciales, incluidos los servicios de radiocomunicaciones y la gestión del espectro radioeléctrico. Sector de normalización. Se aprueban especificaciones técnicas, lo que les decía, son recomendaciones. Las recomendaciones ya no son de carácter vinculante. Solo les dije los 3 documentos que son de carácter vinculante. Las recomendaciones no son de carácter vinculante. Sobre el funcionamiento, rendimiento y mantenimiento de los sistemas de redes y servicios de telecomunicaciones, así como el tema de tarifación y contabilidad empleada en el tema de prestación de servicios, algo importante también. Y el tema de desarrollo, el sector de desarrollo, el ITU-V,
Tiene como principal labor la elaboración de documentos como recomendaciones, manuales, referencias y directrices mediante las que se informa y se proporciona asistencia técnica a países en desarrollo. Aquí está la pregunta, aquí está la respuesta a la pregunta que me hicieron. ¿Cuál es la labor del desarrollo? Tiene principal labor la elaboración de documentos con recomendaciones, manuales, referencias y directrices mediante los que se informa y se proporciona asistencia técnica a los países en desarrollo. Asistencia. Y con economías de transición. En países de desarrollo, economías en transición. No dice que hay un presupuesto para esos países, ¿no? Sino que genera más bien un proyecto, para que quede claro. Máster, disculpe, referente al deber, mencionaba que existen un subtema dentro de los sectores, o sí, hay más sectores. Ustedes en el deber, cada sector tiene su director, ¿no es cierto? Tiene su grupo de trabajo. Entonces, cada grupo de trabajo va a tener comisiones de estudio. Entonces, ustedes tienen que decirme, a ver, este sector de radiocomunicaciones, un ejemplo que yo les pongo, ¿sí? Porque no hacen bien, no van a tener buena nota. Sector de radiocomunicaciones tiene estos grupos de trabajo, tal, y dentro de cada grupo de trabajo hay estas comisiones de estudio. Estas comisiones de estudio, un ejemplo que le pongo en radiocomunicaciones, una comisión de estudio se encarga en estudiar la comunicación satelital en órbitas geoestacionarias, o comunicaciones satelitales. Otro en radiocomunicaciones, normalización de la radiofrecuencia. Entonces, ahí hay varias comisiones de estudio. Eso es lo que se manda a investigar en el deber. Eso está en el documento adjunto, o pueden investigarlo en la página de la OIT. Lo podrían investigar. Si quieren, yo alguna vez, podríamos verlo al finalizar la clase, si gustan, no hay problema. Pero avancemos en la clase, que sí es un poco extensa y el tiempo es muy corto. Las conferencias mundiales de radiocomunicaciones se celebran cada 3 o 4 años y su labor consiste en examinar, en el caso de ser necesario, modificar el reglamento de radiocomunicaciones. Si yo les pregunto, en alguna pregunta, ¿cuál es el documento más importante? ¿Cuál es el reglamento más importante de radiocomunicación de la OIT? Es el reglamento de radiocomunicación. ¿Y qué es? Es el tratado internacional por el cual se rige la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas satelitales geoestacionarias y no geoestacionarias. Ahí está lo que me decían, geo, leo, meo. Las modificaciones se realizan sobre la base de un orden del día determinado por el Consejo de la OIT, que tiene en cuenta las recomendaciones formuladas para las conferencias mundiales de radiocomunicaciones internacionales. Los temas generales del orden del día de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones se determinan con una antelación de 4 años, para que vean, ya es planificado. Ya se planifica lo que se va a tratar en los 4 años siguientes. Entonces, la última que se celebró fue en el 2019. Se habló del reglamento y ahí mismo ya se planifica para 4 años de adelante los temas que van a analizar. ¿Qué estarían analizando en el 2019? Si yo estuviera ahí, más que seguro que analizaron el rango de frecuencias que se va a utilizar para el 5G. El 5G se está desplegando en el mundo. A ver, ustedes ya han de haber cogido comunicaciones celulares. ¿En qué rango de frecuencias funciona el 5G? ¿Quién me puede decir? ¿En qué rango funciona el 5G? ¿O cómo se llama ese rango de frecuencias? ¿Alguien? Bueno, el 5G se va a desarrollar en el rango de frecuencia de las ondas milimétricas. ¿Por qué son ondas milimétricas? Porque son sobre las ondas gigahercios. En el gigahercio se utilizan esas porque vamos a tener mayor capacidad de transmitir la información. ¿Cuál es el problema aquí en el país? El 3 gigahercios también se utiliza para comunicaciones satelitales, entonces habría un problema con las comunicaciones satelitales que se transmite en 3 gigahercios. Entonces, ¿cuál se quiere asignar en el 5G? En la banda de 3 gigahercios, en la banda de 17 y 18 gigahercios para lo que es el 5G. Quiere sacar, o ya sacó, creo, el Mintel y el Arcotel a licitación esas bandas de frecuencias para lo que es el 5G.
¿Cuáles son las funciones de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones? Revisar el reglamento de radiocomunicaciones y cualquiera de los planes correspondientes de asignación y adjudicación de frecuencias. Examinar cualquier asunto de radiocomunicaciones de carácter mundial. Formular instrucciones dirigidas a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones. Y revisar sus actividades. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? Determinar las cuestiones que han de ser de objeto de estudio de la Asamblea de Radiocomunicaciones y sus comisiones de estudio. Esto es lo que les decía, ¿no? Ustedes tienen que ver cuáles son las comisiones de estudio que tiene, que tiene el sector de radiocomunicaciones. El reglamento más importante del OIT es el reglamento de radiocomunicaciones que cubre los aspectos legales y técnicos del uso del espectro radioeléctrico, sirviendo de instrumento supranacional para la planificación y gestión de los mismos. Aquí en el Ecuador, el Arcotel saca lo que es el Plan Nacional de Frecuencias. El Plan Nacional de Frecuencias es tomado del reglamento general, del reglamento de radiocomunicaciones. Entonces, se basa en el reglamento internacional. Entonces, todos los organismos locales se basan del reglamento de radiocomunicaciones. La ratificación del convenio y la constitución de la OIT por un Estado miembro implica la aceptación de todos sus reglamentos, incluyendo el reglamento de radiocomunicaciones. Ya les dije los 3 documentos que son de carácter vinculante. ¿Qué lleva el reglamento de radiocomunicaciones? La terminología de radiocomunicaciones, principalmente lo que es estación base, estación transmisora, receptor, ondas electromagnéticas, etc. Toda la terminología de radiocomunicación está en ese reglamento y eso es adoptado hasta en la ley de telecomunicaciones, que lo vamos a ver. Ahí también está la terminología que se utiliza aquí. Características técnicas de las emisoras. Y el más importante, atribución de las diferentes bandas de frecuencia a los distintos servicios de radiocomunicaciones. Lo que se conoce como el cuadro internacional de atribución de bandas de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una banda de frecuencia. Un ejemplo, le vuelvo y le pongo la banda UHF, que está de los 400 a 600 megahercios. Esa banda de frecuencia es para el servicio UHF para radiocomunicaciones. Entonces, ahí está la atribución. Está para qué servicio, en qué banda de frecuencia, y esa atribución la utilizan los países de acuerdo al sector y la región que se encuentran. El reglamento de radiocomunicaciones está formado por 4 volúmenes, artículos, apéndices, resoluciones y recomendaciones. Tiene como objetivo, ¿cuál es su principal objetivo? Garantizar el funcionamiento de libre interferencias de los sistemas de radiocomunicaciones. Trabajar sin interferencias. ¿Quién me puede decir? Si no existiera el reglamento, no existiera el Plan Nacional de Frecuencias, ¿qué pasaría con las comunicaciones? ¿Qué pensarían que pasaría? ¿Quién me puede decir? Si no existiría este reglamento, este documento tan simple que solo me dice esta frecuencia es para este servicio. Un ejemplo, esta frecuencia es para telefonía, o bueno, esta frecuencia es para comunicaciones satelitales, o esta frecuencia es para comunicación marítima. ¿Qué pasaría si no existiría este documento? Cualquiera puede ingresar y poner, trabajar esa frecuencia para un fin distinto. Por ejemplo, las radios comunitarias y mezclarse con algo de telefonía o con televisión. Obvio, todo sería un caos en el mundo. Yo aquí podría poner aquí la televisión, no quiero que trabaje en esta banda, quiero que trabaje en esta banda. Viene otro proveedor y dice, no, a mí me conviene que el internet trabaje en estas bandas, a mí me conviene que la comunicación satelital porque veo que es mejor, más robusta y va a tener mejor calidad, va a trabajar en estas bandas. Entonces todo sería un caos. Entonces, sí ven la importancia de un documento que dice estas bandas de estas frecuencias. Si no existiera, fuera un total caos las telecomunicaciones en el mundo y no pudiéramos comunicarnos entre sí. Básicamente, ese es el objetivo del reglamento de radiocomunicaciones. Este es importante. ¿En qué sector se encuentra? El reglamento de radiocomunicaciones lo divide en 3 sectores. Lo divide en la región 1, que es de Europa y África. La región 3, que es parte de Asia
y Australia, y lo que nos compete a nosotros, Ecuador. Si hay una pregunta en algún examen, en algún lado, Ecuador, ¿a qué región pertenece de acuerdo a la OIT? Pertenece a la región 2. ¿Sí le ven? Está limitado por la línea C, que es esta de aquí, y la línea B. ¿Por qué la divide? Porque puede hacer, ya vamos a ver un ejemplo, que en una atribución de frecuencias aquí en Europa, acá en el continente americano nosotros queremos decir que queremos utilizar para otra cosa. Entonces eso tiene que estar normado y regulado internacionalmente y regionalmente. Entonces aquí pueden decir, yo utilizo, y lo vamos a ver en un ejemplo, yo esa banda de frecuencia lo quiero utilizar para este servicio que me dices, pero adicional para otros servicios, que también lo podemos utilizar. Pero ya la UT lleva un registro y sabe que en la región 2, aparte del servicio principal, van a dar otros servicios secundarios. Entonces ya llevan un registro. Eso también es importante. Aquí está lo que es la región 2, lo que compete Ecuador, comprende entre la zona limitada entre la línea B y al oeste por la línea C. La línea C, la línea B. Aquí está un ejemplo clarísimo de lo que les mencionaba y que es importante que ustedes conozcan. Ampliémosle un poquito para que lo vean mejor. Ay, se fue mucho. No. Bueno, aquí están las ondas que les decía, ¿no es cierto? La simbología, la UHF, VHF. Aquí dice ondas milimétricas. Aquí funcionaría lo que es el 5G, entre 30 a 300 milihercios, o las de aquí de 3 a 30 gigahercios, por si acaso. Bueno, pero aquí vamos a ver el ejemplo que yo les quería mencionar. Vamos a ver en el ejemplo 1, región 1. La región 1 era lo que era Europa y África. Dice que del 470 a 694, todo esto es para radiodifusión. Toda esta banda es radiodifusión, del 600 al 694. ¿Qué pasa en nuestra región? En la región 2, donde está Ecuador. Sí vamos a utilizar la radiodifusión, pero de 470 a 570 megahercios. Y de aquí también lo vamos a utilizar del 512 al 608, pero ya cambia, en 608 a 614 dice ya es radioastronomía. ¿Sí vieron? De una región a otra cambia el servicio. En la región 3, ¿qué dice? Vamos a usar para radiodifusión en lo que es la banda 585 a 610. Vamos a utilizar para radiodifusión, pero también quiero utilizar para radionavegación. Entonces, si ven, de continente a continente, en la misma banda de frecuencia, puede cambiar la utilización del servicio. En Europa, solo es para transmitir radiodifusión, que es la televisión abierta, lo que conocen la televisión abierta, lo que ven en las televisoras, en la televisión analógica, pero aquí ya cambió en el continente americano. No solo es para radiodifusión toda esta banda, sino hay ciertos sectores o bandas específicas para radioastronomía. Listo, no sé si quedó claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Listo, si no hay ninguna pregunta, continuamos. No, no hay ninguna pregunta ya. Listo. Atribuciones internacionales de frecuencia, lo que acabamos de hablar. El espectro de frecuencia radioeléctrica se divide en bandas de frecuencias determinadas en conferencias internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estas bandas se atribuyen a servicios de radioeléctricos específicos y se enumeran en el artículo 5, lo que acabamos de ver. Algunas bandas se atribuyen a los mismos servicios a nivel mundial, mientras que otras se atribuyen a distintos servicios a nivel regional, lo que acabamos de ver. En Europa era todo la banda UHF para televisión y en el continente americano no toda la banda. Entonces ese es un ejemplo clarísimo de que cambia de acuerdo a continente. El espectro electromagnético es un recurso natural limitado y escaso. Eso está hasta en nuestra constitución de aquí del país. Es un recurso natural, obviamente, limitado, porque no podemos utilizar todo el espectro radioeléctrico, y escaso. No es que podemos producir nuevas frecuencias, eso ya viene por la naturaleza.
que representa un alto valor estratégico y económico. ¿Quién me puede decir por qué tiene alto valor estratégico y económico? ¿Por qué el espectro tiene un alto valor estratégico y económico? Por lo que el servicio es limitado y obviamente el Estado es el dueño y es el que administra quiénes pueden hacer el uso y si es que se le asigna o no se le asigna una cierta banda. Entonces, el llegar a tener esa asignación de uso es costoso, es como actualmente se negocia con las telefónicas. Perfecto, correcto. Esa es la respuesta correcta. Estratégico, porque es un medio de comunicación. Lo que pasa en las televisoras, en los noticieros, las televisoras abiertas, un valor estratégico en las comunicaciones, en las guerras. Cuando hay guerras, la comunicación es el elemento principal, la comunicación. Por eso hay bandas destinadas para servicios militares. Económico, justamente lo que dijo su compañero. Las bandas de frecuencia son costosas y representan un alto valor para el país. Puede llegar a millones una asignación de frecuencias tanto para las telefónicas, para los canales de televisión, cuando se los lleva a concurso. Entonces tiene un alto valor económico. El espectro electromagnético es un recurso natural inagotable, ya que no se consume con su uso, no se agota las frecuencias. Es reutilizable en el tiempo, obviamente. Se puede utilizar en el tiempo las ondas electromagnéticas, las frecuencias. Sin embargo, el espectro electromagnético tiene inconvenientes propios. Las frecuencias no pueden almacenarse. Ustedes no pueden almacenar una frecuencia, ni tampoco pueden crear nuevas frecuencias. También ahí es su alto valor económico que genera. Y lo que conlleva esto es la eficiencia que nosotros debemos tener en dar un servicio o no darle un servicio específico de telecomunicaciones. Un ejemplo que vimos y que me acuerdo como ejemplo. En televisión digital, nosotros para transmitir la televisión digital, solo digitalizando la televisión digital, solo haciendo el proceso de cuantización, del demuestreo, cuantización y codificación, solo haciendo ese proceso, necesitamos para transmitir la televisión digital 108 megahercios. Entonces, de toda la banda ya se van 108 megahercios. Eso es desperdiciar y no hacer un uso eficiente del espectro radioeléctrico. Por eso es que en la televisión digital hay la compresión, etcétera, 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 todas esas etapas, para que podamos utilizar 6 megahercios y en los 6 megahercios nosotros podemos transmitir hasta 4 canales de televisión digital. Si vieron, de los 108 pasamos a 6 megahercios. Entonces, eso es un uso eficiente. Primero del espectro, utilizando los mecanismos y la tecnología que existe actualmente para un uso eficiente del espectro radioeléctrico. Lo que menciona acá último, ¿no es cierto? Todo lo que anterior conlleva situaciones de saturación del espectro en las que múltiples usos se concentran en bandas muy limitadas de frecuencia, lo que pasa en la VHF. Los canales del 1 al 12 ya están saturados, no hay como poner más canales en la televisión analógica. ¿Qué pasa con la televisión digital? Podemos tener N canales en esas mismas bandas. Y todo esto está en la Constitución de la UITR, en el artículo 44, lo que nos menciona. Los Estados miembros procurarán limitar las frecuencias del espectro utilizando el mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Utilizando el mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. Eso es optimizar el recurso del espectro radioeléctrico. ¿Qué dice el inciso 2? En la utilización de las bandas de frecuencia para los servicios de radiocomunicaciones, los estados tendrán en cuenta que las frecuencias y las órbitas asociadas, incluida la órbita de satélites geoestacionarios, son recursos naturales limitados. A ser limitado quiere decir que tengo que hacer un uso eficiente, no es un recurso infinito, entonces yo tengo que hacer uso de las nuevas tecnologías para hacer un uso eficiente del recurso del espectro electromagnético. Un ejemplo que yo les puse es el tema de las televisión digital. Recomendaciones del sector de la UITR. ¿Cuáles son varias recomendaciones? La utilización de una amplia gama de servicios inalámbricos, incluyendo las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. Toda nueva tecnología trae
o conlleva nuevas técnicas de telecomunicaciones. Ahorita hay nuevas técnicas de telecomunicaciones como la modulación OFDM con 16, 64 QAM, que hace un uso muy eficiente del espectro electromagnético. La gestión del espectro de radiofrecuencia y las órbitas satelitales, lo que ya hablamos. El uso eficaz del espectro de radiofrecuencia para todos los servicios de radiocomunicaciones. Esas serían las tres principales. Hay otras recomendaciones como la radiodifusión terrestre y las radiocomunicaciones por satélite, propagación de las ondas radioeléctricas, los sistemas y redes para servicios fijos por satélite, las operaciones espaciales. Todos estos son las comisiones de estudio que ustedes tienen que investigar en el deber. Recomendaciones del sector de la UITR. Teniendo en cuenta además que el espectro electromagnético es un bien de dominio público y se constituye como un recurso internacional, se hace necesaria una regulación de su uso y optimización de la gestión del mismo. Es aquí donde juega un papel importante la UITR o el sector de radiocomunicaciones, organismo encargado de velar por una planificación y gestión armonizada del espectro electromagnético. Esta palabra es importante, armonizada, armonización saben utilizar. Que todos trabajemos de una forma adecuada, una interconexión libre, una forma sin interferencia, en lo que hablamos en radiocomunicaciones, en las frecuencias, sin interferencia. Ya hablamos que el objetivo principal de este sector es de hacer una norma adecuada para que los servicios de telecomunicaciones que usen el espectro radioeléctrico trabajen sin interferencias. Las recomendaciones de la OITR se aprueban en consenso entre los Estados miembros de la OIT, el Ecuador también es parte, y su aplicación no es obligatoria. Toda recomendación no es obligatoria, pero ustedes ya saben lo que les mencionaba. ¿Quién fabrica el 5G? Huawei. Si Huawei fabrica y está desplegando 5G aquí en Ecuador, claro, ya hizo las pruebas de 5G que llegaba creo que a 1 giga o no me acuerdo cuánto llegaba la navegación. Sí, ya está en producción. Es obvio que estos organismos internacionales, ¿no es cierto? Ya hizo pruebas claro, tenía, creo que no me acuerdo el ancho de banda que llegaron, pero ya estaban haciendo pruebas con Huawei. Entonces, si esta tecnología ya se hizo y ya se aplicó mundialmente, es obvio que vamos a tener que generar normas para que esta tecnología funcione. Entonces, ahí se refiere a que es importante los operadores y el sector industrial, porque ellos son los que tienen, ellos son los que generan las nuevas tecnologías y tienen una alta reputación a nivel mundial, como es Huawei, como es Ericsson, como es Nokia, etcétera, los diferentes proveedores. ZTE, correcto, que es chino, etcétera. Listo, hasta ahí la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta de lo que vimos al inicio. Andrés Ruiz. Sé que no se conecta. Inge, muy buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Alguna pregunta? ¿Usted qué opina del 5G? ¿Cree que puede desplazar a los ISPs o simplemente va a ser otro avance tecnológico? ¿Qué opino del 5G? Verás, el 5G va a revolucionar el mundo. El 5G, yo estuve en el Mintel y Ericsson hizo una presentación, Ericsson Nokia hizo una presentación que es la misma empresa, y ellos decían que el 5G es posible instalar en cada poste de luz, podríamos instalar un transmisor sin interferencia. ¿Qué conlleva con eso que yo pueda instalar un transmisor en cada poste de luz? Decía ahí la presentación de Nokia. Y decía que ese transmisor podía tener hasta más de 100 equipos conectados a ese transmisor en ese poste de luz. ¿Qué quiere que viene ahí? Va a cambiar el mundo. Primero, va a venir las ciudades inteligentes. Segundo, todos ya vamos a estar conectados entre sí. Ya va a estar conectado el televisor, va a estar conectada mi lavadora, yo voy a tener gestión desde mi casa, voy a tener la movilidad. Entonces, el tema del 5G va a desplegar al Internet o a los ISPs solo si el tema de los datos, y el costo de los datos se reducen bastantemente. No es lo mismo pagar
un plan de 20 dólares o 30 dólares de un ISP que tengo internet fijo que pagar los 20 dólares por un mega limitado. Entonces, sí, hay una estrategia por parte de las operadoras de bajar costos y por parte del gobierno generar un proyecto para bajar costos, que ya lo veremos más adelante. Esto va a reemplazar las comunicaciones como lo veníamos. Va a haber el Internet de las cosas, va a venirse las ciudades inteligentes. Todos vamos a estar conectados entre sí, vamos a poder monitorear nuestras casas, el tema del teletrabajo, etcétera. Entonces, en un futuro, ese es lo que se va a venir. Entonces, eso va a reemplazar. ¿Cuál es el único inconveniente que yo le veo y que es mi comentario? El tema costos. No vamos a poder pagar los costos para tener un internet ilimitado, pagar, no sé, 200, 300 dólares. Si hacemos cuenta cuánto vale un mega por telefonía celular. No sé si contesté tu pregunta. Patricia Álvarez dice, pero en China hicieron pruebas y la radiación era muy fuerte, había pájaros muertos por las antenas que estaban muy cerca. De lo que estuvimos en esas pruebas por parte de Ericsson, dice que sí hay una radiación, pero que técnicamente hay como ponerle en cada poste, ¿no? Me imagino que no van a poner en cada poste porque podría alcanzar más distancia. Pero lo pondrían en zonas que cubrirían celdas más pequeñas, generarían celdas más pequeñas y tendrían mayor cobertura. Entonces, la afectación de las pruebas que, bueno, si ustedes hicieron pruebas y vieron que hay afectación, obviamente debe haber afectación. De lo que nos dijeron en las pruebas que hizo, no Huawei, sino lo que te hablo es de Ericsson, Nokia Ericsson, es que la radiación no afectaría al ser humano y que eso de los pájaros es mentira. Entonces, pero si ustedes hicieron pruebas y vieron que sí, pero realmente el 5G ya no lo pondrían en celdas más pequeñas, porque igual cubriría, si el 4G se cubre más fácilmente una amplia zona de un sector, me imagino que colocarían ahí mismo, ¿no? Ya depende de la ingeniería y cómo hagan el diseño que haga Huawei, etcétera. Lo que te comento es lo que dijo Ericsson, que podríamos llegar a tener en cada poste, podríamos llegar a tener ya, y más que todo los temas de comunicación, que bueno, el tema de la radiación que dice su compañera. Lo importante es el ancho de banda, ¿no es cierto? Ahorita tenemos en el 4G, tenemos un carril, imagínense que tenemos un carril como una carretera de 2 carriles. Con el 5G ya vamos a tener una carretera de 6 carriles. Entonces, el número de información que se va a manejar, a eso me refiero, más que la radiación y etc. El número de información que vamos a poder manejar es bastante y sí, a un futuro, si ya se vienen ya nuevas tecnologías, podríamos reemplazar al USP. Yo el principal problema que le veo es el tema monetario. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Inge, muchas gracias. Pero también, bueno, creo que sería muy difícil a nosotros, un país de tercer mundo, todavía implementar no terminamos ni con la televisión digital y peor implementar el 5G a su capacidad que pueda trabajar. Siempre estamos relegados en la tecnología, ¿no? Hacemos cuenta que estamos 20 años de Estados Unidos, 10 años de Estados Unidos, entonces, pero poco a poco se va cambiando, como el 4G. Ya en el país está el 4G, y eso tiene que venir de la norma, de la regulación. Algo que no estoy de acuerdo es que aún la regulación indique a las operadoras móviles que instalen 2G. Hay una regulación que les dice a las operadoras móviles que tienen que seguir cumpliendo un porcentaje de radiobases 2G. ¿Para qué 2G ya en el país? Ya 2G ya no se utiliza, deberíamos mejor tener 3G, 4G, 5G. Entonces, sí, estamos retrasados, hasta en la regulación, como te digo. En la regulación aún les sigue diciendo a Claro, a Movistar, que sigan instalando 2G. Entonces es algo pero ilógico. igual las operadoras ya no están dando soporte en lo que es 2G. Inclusive hay muchos lugares en donde 2G ya se está dando de baja. Sí, dando de baja, pero normativamente aún les indican que tienen que instalar ciertos radiobases 2G. Un ejemplo, en zonas que no tienen cobertura. No, Telefónica no ha pagado sus, bueno, no sé últimamente si apagarían este año.
Yo lo que estuve hasta el anterior año, en el 2019, ellos tienen que tener por obligación, por normativa, tienen que seguir operando en 2G hasta hacer una transición al 3G. Y el de los reglamentos les sigue diciendo la normativa. Yo hablo normativamente. La normativa dice que tienen que seguir cumpliendo instalando un cierto porcentaje de 2G. Pero en la normativa ellos dicen que deben mantener un 2G, pero no les dicen en sectores que no tengan, sino les dice un porcentaje dentro de toda su cobertura debe ser 2G. Claro. Hablo esto porque nosotros manejamos el tema de rastreo satelital y por tema de Movistar propiamente nos dijo que lo que es 2G ya no nos dan soporte y que tenemos que cambiar mínimo a 3G todo lo que manejamos. Es que claro, ya van migrando, ¿no es cierto? Eso les digo. Tienen que ir migrando a 3G, 4G, ya van a poner el 5G. Entonces, eso tienen que hacerlo porque es lo más adecuado. Pero normativamente deberían cumplirlo porque eso dice la norma. Pero si ya lo están migrando, me imagino que tienen que actualizar la norma y decir que ya no tienen estaciones 2G y que ahorita ya han hecho una transición al 3G y al 4G. Algo que me parece correcto. Seguir instalando radiobases 2G es algo ilógico. Apagaron cuando vendieron sus torres a Phoenix. Ah, ya. Eso vendieron recién, ¿no? Listo, entonces, no, ese dato no sabía. Me parece perfecto, porque seguir instalando 2G en este siglo, es como dice su compañero, nunca vamos a desarrollarnos. Y ya vamos a ver en la próxima clase lo importante de las comunicaciones y el impacto que tiene en la sociedad, en la economía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Dije, una última consulta. ¿El foro va a estar abierto hasta cuándo? Una semana va a estar abierto el foro. A menos que yo les diga, sí, me falta el presidente del curso. ¿Quién se ofrece a presidente del curso? ¿Quién me ofrecen para presidente del curso? Criollo, dicen. Ya listo. Entonces, el señor Edwin Criollo, por favor, envíeme a mi correo. Ya de una vez le voy a poner con un color resaltado que ustedes eligieron. Y sería bueno que ahorita ponga su teléfono en el chat para las personas que no le conecten, pero yo ya le pongo aquí que usted es el presidente del curso. Criollo, presidente del curso. Listo, si hay algún cambio en los foros, yo digo el foro dura un día o el foro les doy más plazo, yo me comunico con el presidente y él tiene la obligación de comunicarse con usted. Sería bueno que se queden en un grupo de WhatsApp y cualquier cosa, el presidente del curso debería comunicarles a todos ustedes. Yo me comunico con él. El señor Edwin Criollo, por favor, que me envíe su celular y su correo a mi mail para tenerlo ahí registrado. Ok, Inge, ya le mando entonces más luego un correo con el teléfono. Igual el teléfono está ya puesto en el chat para el resto de los compañeros. Chévere. Listo, no sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta? Puede tomar lista de nuevo. A ver los que se han desconectado, dice Inge. Para ver los que se han desconectado. A ver, solo por esta clase ya, porque es la primera y me imagino que no están todos y todos están así. A ver, el señor Carlos Andrade. No está. Osvaldo Jin. Tampoco. Leonardo Naranjo. Leonardo Naranjo, creo que sí estaba el señor Naranjo. No contesta, no está. No está. Diego Tavalo. John Ramírez. John Ramírez. Listo, esas son las personas que yo no tenía en lista. Si hay alguien más que se incorporó y no está en lista. Sivinta. Sí ha estado el señor Sivinta. Se ha venido a clases.
Y lo que pasa es que estaba con problemas del audio y solo puede escribir nomás. Ya. John Ramírez le anotaré. John Ramírez. Yesidenta Ruiz. Señor Ruiz no le tengo. Luis Ruiz. Luis Ruiz. Presente. Luis Ruiz, modulación adaptativa. Pero ¿a qué tema? ¿Qué viene el tema de la modulación adaptativa? Algo decía Inge usted del 16 QAM y de todo eso más o menos se refería. Ah, del 16 QAM, del 64 QAM. Exacto, Inge. Ah, eso hace eficiente el uso del espectro radioeléctrico. Ustedes saben que con 64 QAM ustedes pueden tener más transmisión de datos, hacen un uso eficiente del espectro porque pueden transmitir mayor información. ¿Qué pasa en un canal con ruido? Entonces esa es la modulación adaptativa. Quiere decir, si en un canal con ruido yo bajo a 16 QAM, transmito menos información. Si sigue con ruido a QAM y llego a QPSK. ¿Qué es QPSK? Menos datos pero más robusto. Por eso se utiliza en comunicaciones satelitales. Esa es una modulación adaptativa. UPSK adquiere el 99.999 de disponibilidad, entiendo eso, ¿verdad? Claro, es para canales, es más robusto, pero menos información. Entonces, al utilizar yo 64 QAM, yo hago un uso eficiente del espectro porque mando más información por el mismo espectro radioeléctrico. Con QPSK voy a mandar menos, pero es más robusto. La señal continúa en buena calidad. Eso es. Muy amable, Inge, gracias. Disculpe, Inge, una recomendación de pronto para el grupo de compañeros que estamos en esta aula virtual. Y bueno, tomando en referencia el número de teléfono que nos da el compañero criollo, sí sería prudente que todos enviemos un mensaje al compañero criollo para podernos crear el grupo de esta clase, ¿no? En vista de que por la situación que estamos pasando o uno u otro problema, claro, yo podemos llevar a cabo eso manden dentro un del aula. mensaje al compañero que los tenga ahí en el grupo. Si no, él no vas a conocerles a todos. Entonces, ahorita, por favor, mándenle un mensaje por WhatsApp a que les vaya grabando y todos puedan comunicarse con él. Yo me comunico solo con el presidente del curso. Listo. Si no hay más preguntas, me desconecto porque tengo otra clase. Entonces, hagan el deber. Hagan el deber, el foro. Comenten, háganla. Ahí están todas las indicaciones que yo les he puesto. Cumplan las indicaciones, por favor. Si van a hacer, cumplan las indicaciones para que tengan buena nota. Listo. Hasta ahorita serían las clases. Que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Buenas noches.